Hola, hoy vamos a ver cómo mostrar cosas por pantalla con print. Aprenderás qué tipos de datos existen y qué son los comentarios en el código. Vamos a practicar. Aquí tenemos el ejemplo anterior, el print Hola Mundo, nuestro primer programa. Vale, vamos a quitarlo de mundo y vamos a presentarnos. Hola, soy Antonio. Esto nos mostrará por pantalla, hola, soy Antonio. Hacemos un print de un número entero, ponemos el número, sin comillas. Los strings van siempre en comillas. Y un número decimal, un float, que es 3.14. Y entonces ahora ejecutaríamos nuestro código y nos mostraría estos tres valores: un texto, un entero y un decimal. Ahora, con la almohadilla, vamos a añadir un comentario, que es algo que se escribe para ti o para otros programadores y Python lo ignora a la hora de ejecutarlo. Son útiles para dejar notas sobre lo que hace el código, muy importantes en programas grandes. Esto imprime es un saludo, esto es un número entero y este es un número decimal. Vale, ahora ejecutamos el código y vemos que los comentarios no se muestran. Son internos. Ahora vamos a mostrar todo junto. Vamos a hacer un print con un string y un entero. Mi edad es, coma, o sea, cerramos las comillas, coma, y el número entero que queramos. Vale. Y entonces esto vamos a ver que nos lo va a mostrar por pantalla con una separación. Al meter la coma nos muestra una separación. Mi edad es, y está separado de 25. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tal es que vosotros lo paréis el vídeo después de explicarlo y lo intentéis. Vamos a ver, el ejercicio 1 va a ser imprimir tu edad, o sea, tu nombre, tu edad y ciudad, cada uno en una línea distinta. Ahora veis que acabo de poner 3 comillas. Estas 3 comillas son de apertura y de cierre para poner comentarios de múltiples líneas y no tener que estar poniendo en cada línea una almohadilla. Vamos a por el ejercicio para hacer el vídeo y hacerlo. Ahora es print, me llamo Antonio. En otra línea, print, mi edad es 35 años. Y en otra línea, print, vivo en Ourense. Vamos a nuestro terminal. Vamos a hacer un clear para tener esto más limpio. Así se nos borraría lo de la terminal y ejecutamos. Y vemos que se ha impreso en 3 líneas distintas. Ahora otro ejercicio, que sería el ejercicio 2. Sería agregar comentarios a este código de cada línea explicando lo que hace. Eso yo os lo dejo para vosotros.